Durante una mañana envuelta en un silencio extraño, casi premonitorio, un hombre adinerado de rostro tenso y mirada sospechosa irrumpió en la quietud del campo conduciendo su lujoso automóvil. El rugido del motor del Mercedes-Benz negro, reluciente e imponente, rasgó la serenidad del paisaje rural como una herida. En el asiento trasero, su pequeña hija de 5 años, inmóvil en su silla de ruedas, sentía un miedo denso e inexplicable que le oprimía el pecho como una mano invisible. Cuando el coche se aproximó al río, el hombre hizo sonar la bocina con violencia, espantando a un caballo que pastaba cerca del camino. Pero Trueno, un corcel castaño de mirada inteligente y crin espesa, no se alejó del todo. Algo en el ambiente le inquietaba profundamente. Tal vez era el viento gélido descendiendo de las montañas, o quizá el silencio anómalo de los pájaros que, por alguna razón, habían cesado su canto matinal. El conductor, Ricardo Mendoza, ajustó el espejo retrovisor con dedos que no dejaban de temblar. Sus ojos oscuros reflejaban una frialdad meticulosa, esa clase de frialdad que suele esconderse tras la máscara del poder. Vestía un traje italiano impecable, pero bajo la tela fina se agitaba una oscuridad que ninguna elegancia podía encubrir. En el asiento trasero, la pequeña Sofía abrazaba con fuerza a su viejo oso de peluche, ese compañero inseparable que aún conservaba el perfume tenue de su madre, desaparecida misteriosamente meses atrás. Sus ojos grandes, color avellana, iban del paisaje nebuloso al rostro hosco del padre, buscando en vano una chispa de afecto. La silla de ruedas, plegada y escondida en la cajuela, era para Ricardo una carga simbólica y literal, una limitación que pesaba más en su conciencia que en sus manos. A pocos metros, Trueno alzó la cabeza y se acercó con cautela al coche. Sus instintos captaban una tensión en el aire, algo maligno flotando entre el rocío y el humo del escape. Ricardo lo notó y lanzó un grito áspero. «¡Fuera de aquí, bestia inútil!». El caballo retrocedió unos pasos, pero no dejó de observar. Algo en su alma parecía saber que el momento que se avecinaba no era natural. «¿Por qué vinimos tan temprano, papi?», susurró Sofía con un hilo de voz mientras era levantada del asiento trasero. «Hace frío todavía», añadió, temblando. «Silencio, Sofía», la cortó él con voz filosa, como un cuchillo que corta sin piedad. Hoy es un día especial». Ricardo sacó la silla de ruedas de la cajuela a empujones, con maldiciones entre dientes. Trueno continuaba cerca, observando con creciente inquietud. Sofía se encogió al sentir las ruedas crujir sobre el viejo muelle de madera. El río, desbordado por las lluvias recientes, fluía con una violencia sorda, como si sus aguas supieran lo que estaba por ocurrir. «No quiero subir al bote, papi», murmuró ella, con lágrimas ya marcando sus mejillas. «Está oscuro. Tengo miedo». Ricardo no respondió. Sus movimientos eran autómatas, como si ya no perteneciera al mundo humano. Desató el bote de remos que flotaba contra el muelle y miró a ambos lados, cerciorándose de que nadie lo viera. Ni pescadores ni paseantes, solo él, su hija, y un testigo inesperado, Trueno. Sofía sentía el corazón latirle en la garganta. Desde la desaparición de su madre, su padre había dejado de sonreír, reemplazando el cariño por palabras duras y conversaciones telefónicas plagadas de deudas y amenazas. Algo en él se había roto. Y ahora, lo presentía, ella pagaría el precio. El caballo comenzó a caminar nervioso por la orilla, su respiración agitada y sus cascos golpeando la tierra con fuerza. Ricardo sonrió por primera vez en semanas, pero era una sonrisa hueca, sin alma. «Vamos a dar un paseo, mi niña», dijo con una ternura forzada, cargando a Sofía en brazos. Ella no opuso resistencia. Solo lloró en silencio mientras su oso de peluche caía al fondo del bote. El agua, negra como tinta bajo la neblina, reflejaba el cielo plomizo de aquel amanecer. Ricardo empujó el bote y comenzó a remar con firmeza. A cada golpe del remo, la orilla se alejaba más, y el mundo se volvía un lugar más inhóspito para Sofía. Trueno lo seguía desde la orilla, relinchando con fuerza, galopando con desesperación paralela al bote. Cuando llegaron al centro del río, donde la corriente rugía con mayor ímpetu, Ricardo dejó de remar. Se puso de pie lentamente. Su sombra se alzó sobre la niña como un presagio fatal. Ella apenas pudo articular un susurro. «Papi, tengo miedo». Él no contestó. Su rostro se endureció aún más, y con un movimiento repentino y brutal, la tomó por los hombros y la empujó sin dudar. Sofía cayó al agua con un grito ahogado, y el río la engulló como si la esperara desde siempre. La temperatura del agua la paralizó. El pánico nubló su mente.
Abrió los ojos bajo la superficie y vio a su padre, inmóvil en el bote, contemplando la escena como un juez implacable. En la orilla, Trueno se encabritó. Con un relincho salvaje que pareció partir el aire, se lanzó al agua sin vacilar. Nadó con fuerza, sus patas rompiendo la corriente como remos furiosos. Ricardo, al ver al caballo abalanzarse hacia el punto donde Sofía se hundía, maldijo en voz alta y comenzó a remar desesperado de vuelta. Su plan perfecto estaba desmoronándose. Pero Trueno no se detuvo. No había razón, no había lógica, solo instinto, nobleza y una furia ancestral que ardía en sus ojos. Bajo la superficie turbia del río, Sofía luchaba contra la corriente con la poca energía que le quedaba. Sus pulmones ardían, clamando por aire, y la oscuridad comenzaba a cerrar su visión en un velo opresivo. Justo cuando la conciencia empezaba a abandonarla, sintió algo rozar su brazo, una sensación cálida, viva, firme. Con el último destello de fuerza, sus pequeños dedos se entrelazaron con la crin espesa y húmeda de Trueno. El caballo, con una determinación que desafiaba la lógica, nadaba contra la furia del río. Sus músculos tensos vibraban con el esfuerzo titánico de mantener la cabeza de la niña fuera del agua, mientras cada brazada lo acercaba a la orilla opuesta. Sentía el apretón débil, casi imperceptible, de Sofía en su crin como un llamado sagrado, una vida frágil, confiando en él. En la otra orilla, Joaquín Silva, un hombre de 60 años, curtido por el sol y los años, alimentaba a sus gallinas cuando un relincho agudo y desesperado le atravesó los sentidos. Instintivamente alzó la mirada, sus ojos entrenados por décadas de convivir con la naturaleza captando en un instante la escena irreal que se desplegaba ante él, un caballo nadando contra la corriente, con el cuerpo de una niña colgando de su cuello como un trozo de esperanza. ¡Santo Dios!, exclamó, dejando caer el cubo de maíz mientras corría con sorprendente agilidad hacia la ribera. A lo lejos, divisó un bote alejándose rápidamente, pero no prestó atención al hombre a bordo. Toda su alma estaba enfocada en aquel drama desgarrador que el agua traía consigo. Trueno alcanzó por fin la orilla con un jadeo animal. Sus patas encontraron tierra firme, con una delicadeza que parecía humana, se inclinó hacia un costado, permitiendo que el cuerpo inerte de Sofía se deslizara con suavidad sobre la hierba empapada. En ese mismo instante, Joaquín llegó, sus manos ásperas pero gentiles palpando con urgencia el pequeño pecho de la niña, buscando vida. «Respira, mi niña, vamos, respira», susurró con voz entrecortada. Tras unos segundos eternos, un acceso de tos rasgó el silencio, y Sofía comenzó a escupir el agua que la ahogaba. Sus ojos se abrieron con lentitud, encontrándose con un rostro desconocido pero bondadoso, y con el cielo dorado del amanecer desplegado tras él. Trueno se mantuvo a su lado, tembloroso, extenuado, con el agua escurriendo de su pelaje y los ojos fijos en la niña, como si velara por su alma. El caballo se acercó y rozó con el hocico la mejilla húmeda de Sofía, confirmando que seguía viva. «Eres un verdadero héroe, compañero», murmuró Joaquín, conmovido hasta lo más profundo. «Un ángel con pezuñas». Luego, se volvió hacia la niña con ternura infinita. «¿Cómo te llamas, chiquita? ¿Qué ha pasado contigo?» Sofía no respondió. Se limitó a temblar, sus labios amoratados, la piel lívida por el frío, y los ojos desorbitados por el miedo. Joaquín notó de inmediato la inmovilidad en sus piernas, y sin decir palabra, se quitó la chamarra de lana y la envolvió cuidadosamente en ella. Entonces la alzó con suma delicadeza, como si llevara en brazos algo tan frágil que hasta el aire pudiera quebrarlo. «Ya pasó todo. Estás a salvo, corazón. Vamos a entrar en casa, a calentarte, y luego veremos qué hacer». Trueno caminó junto a ellos como un centinela fiel, sin despegarse ni un paso. El sol ascendía lentamente, tiñendo de oro la escena, un anciano, una niña salvada del abismo, y un caballo que parecía salido de una leyenda. En la ribera contraria, un Mercedes-Benz negro desaparecía en una nube de polvo, con un hombre huyendo no solo del lugar, sino también de la culpa que lo devoraría por el resto de sus días. La casa de Joaquín era humilde, pero cálida. Olía a café recién hecho, a pan horneado con cariño y a madera vieja. La luz del sol entraba suavemente por las cortinas descoloridas, iluminando cada rincón con una serenidad reconfortante. Con movimientos suaves, Joaquín colocó a Sofía en su sillón favorito, cubriéndola con varias mantas. «Voy a prepararte un té de manzanilla con miel», anunció. «Nada mejor para calentar el alma». La niña seguía en silencio, con la mirada clavada en sus propias manos. Temblaba, y cada pequeño espasmo hablaba más que 1000 palabras.
Trueno se colocó cerca de la ventana, vigilando el exterior con las orejas alerta. De vez en cuando, se acercaba a Sofía y la acariciaba con el hocico, con una dulzura casi materna. Mientras el agua hervía, Joaquín no dejaba de darle vueltas a lo que acababa de vivir. En medio siglo a orillas de aquel río, jamás había presenciado algo tan insólito. Todo era un rompecabezas doloroso, el coche lujoso, el hombre huyendo, la niña casi muerta, y el caballo que emergía como héroe de una tragedia. «Aquí tienes, mi cielo», dijo al regresar con la taza humeante. «Toma despacito». Sofía sorbió pequeños tragos mientras las lágrimas le resbalaban silenciosas por las mejillas. Joaquín se sentó a su lado, sin presionar, pero con el corazón dispuesto. «¿Sabes? Cuando era niño, también tenía miedo de hablar. Pero aprendí que ponerle palabras al miedo lo hace más pequeño». Ella levantó apenas la mirada. Los ojos grandes, húmedos, encontraron los suyos. Intentó hablar, pero solo tembló. Entonces Trueno apoyó la cabeza en su regazo. Por primera vez, una sonrisa temblorosa asomó en el rostro de la niña. «Este caballo es único», comentó Joaquín, con una sonrisa cálida. «Debe ser del rancho Ribeira, al otro lado del río. Pero, ¿cómo fue que apareció justo en ese momento?» De pronto, un coche pasó por el camino, y Sofía se encogió, asustada. Trueno reaccionó al instante, colocándose entre ella y la ventana, protector como un soldado. Joaquín comprendió de inmediato que necesitaba actuar. «Primero, vamos a cuidarte. Necesitas ropa seca», dijo mientras se levantaba. Entonces se detuvo de golpe, al percatarse de algo. «¿Dónde está tu silla de ruedas, pequeña?» La niña abrazó sus rodillas, las lágrimas reapareciendo con más fuerza. Joaquín comprendió al instante, y la verdad le heló el alma: la silla había quedado en el fondo del río. Otro fragmento más de una historia que no debía haber sucedido jamás. «Tranquila», dijo con dulzura. «Encontraremos una solución. Tengo una vieja mecedora. La adaptaremos por ahora». Sus ojos recorrieron la sala, ya imaginando cómo reorganizar su modesta vivienda para hacerla segura y accesible. El resto de la mañana transcurrió lentamente, como en un rito de sanación. Joaquín preparó una sopa con las verduras frescas de su huerto. Sofía, aunque con esfuerzo, logró comer algunas cucharadas. Trueno se negaba a abandonar su puesto de guardia. Solo aceptaba las manzanas que Joaquín le ofrecía de tanto en tanto, como si su deber fuera cuidar de aquella niña antes que cualquier otra necesidad. Y así, en esa mañana marcada por el dolor y el milagro, se forjaba un lazo indestructible entre un anciano solitario, una niña sobreviviente, y un caballo que, sin saberlo, se había convertido en leyenda. A media tarde, cuando el sol comenzaba a derramar su luz más ardiente sobre los campos ondulantes, Joaquín percibió el lejano aullido de unas sirenas. El sonido, apenas un murmullo al principio, creció como una amenaza en el horizonte. Sofía, adormilada en el viejo sillón envuelta en cobijas, se sobresaltó de inmediato. El terror absoluto asomó en sus ojos grandes, tan expresivos que su silencio dijo más que 1000 palabras. «Tranquila, chiquita», susurró Joaquín mientras cerraba con rapidez las cortinas raídas, intentando protegerla de la intromisión del mundo exterior. «Aquí estás a salvo. Nadie va a hacerte daño. Te lo prometo». Trueno, como si comprendiera el juramento, relinchó suavemente, moviéndose con lentitud pero con determinación hasta quedar entre el sillón y la ventana, como una muralla viva. Sus músculos tensos, su respiración pesada, su mirada fija en el exterior. Joaquín lo observó con un asombro renovado. Aquel animal no era solo un caballo, sino una especie de ángel con crines, un guardián silencioso e incansable. Aunque el sonido de la sirena se desvaneció en la distancia, la tensión quedó flotando en el aire como una nube espesa. Joaquín sabía que el tiempo jugaba en su contra. No podría ocultar a Sofía para siempre. Pero también entendía, con la intuición de los hombres sabios, que lo que aquella niña necesitaba ahora no era justicia, sino abrigo, ternura y tiempo para sanar. La noche comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos rojizos y violetas. En la sala, la televisión murmuraba con el volumen bajo. Joaquín se mantenía atento mientras Sofía dormía profundamente, respirando con dificultad, aún sacudida por los espasmos del miedo. Fue entonces que una noticia captó su atención. El noticiero presentó con dramatismo un trágico accidente. Esta mañana, la pequeña Sofía Mendoza, de apenas 5 años, desapareció en las turbulentas aguas del río Dorado, anunciaba la reportera,
con una voz cuidadosamente compuesta para simular compasión. La pantalla mostró entonces el rostro de Ricardo Mendoza. Impecable, pulcro, teatral. Vestía un traje oscuro perfectamente entallado, sus ojos relucían con lágrimas que parecían cuidadosamente colocadas por un director de escena. Yo solo aparté la mirada por un instante. Sollozaba ante las cámaras, con pausas estratégicas. Mi princesita. Ella estaba ahí, y de pronto, su voz se quebró en un gesto tan forzado que resultaba grotesco. Varios micrófonos se abalanzaron hacia él como aves carroñeras. Por favor, si alguien sabe algo. Joaquín sintió que algo se revolvía en su estómago. Una náusea profunda, mezcla de ira e incredulidad, lo obligó a apartar la vista de la pantalla. Miró hacia Sofía, dormida como un pajarito herido, y luego hacia Trueno, que seguía vigilante junto a la ventana. El caballo movió las orejas con inquietud, como si sintiera en el aire la mentira hedionda que salía del televisor. Según el empresario local Ricardo Mendoza, él y su hija se encontraban paseando en bote cuando ocurrió el lamentable accidente. Continuaba la reportera. Joaquín no pudo más. Apagó la televisión con un suspiro pesado y encendió su quinqué de aceite, como solía hacerlo desde joven, aún con electricidad. La llama danzaba, proyectando sombras que parecían reflejar la confusión de su mente. Un golpe suave en la puerta trasera lo sobresaltó. Era María, su vecina y amiga de toda la vida. Cargaba una canasta cubierta con un paño a cuadros y unos ojos abiertos como platos. Joaquín, susurró apenas entrar. ¿Viste las noticias? Dicen que una niña desapareció en el río, y esa niña. Su voz se quebró mientras miraba a Sofía. María, la interrumpió él con un tono grave y sereno. Necesito que me escuches con mucha atención. Lo que voy a decirte no puede salir de esta casa. La condujo hasta la cocina, donde le relató, en susurros urgentes, los eventos de la mañana. María escuchó con la boca entreabierta, palideciendo poco a poco. Cuando Joaquín terminó, ella se persignó. ¡Santo cielo! ¿Pero qué clase de padre hace algo así? No lo sé, murmuró Joaquín, pasándose una mano temblorosa por el rostro. Pero algo está muy podrido en todo esto. Ese hombre no es lo que aparenta. María se acercó a la niña dormida, le apartó con dulzura un mechón húmedo del rostro y murmuró con ternura. Pobrecita alma. Pero Joaquín, no puedes esconderla para siempre. Tarde o temprano vendrán a buscarla. ¿Y qué quieres que haga? Exclamó él, con angustia contenida. ¿Entregarla a ese monstruo? Un relincho bajo interrumpió la conversación. Trueno, desde la ventana de la cocina, los miraba fijamente, como si participara del diálogo. María observó al animal con asombro. Ese caballo. Parece entender todo lo que decimos. Él lo sabe, afirmó Joaquín con convicción. Él la salvó. Y parece que ha decidido no dejarla nunca más. María respiró hondo y tomó una decisión. Voy a traer ropa de mi nieta. Le quedará bien. Y voy a hablar con José, mi yerno. Trabaja en el hospital. Puede conseguir una silla de ruedas. Joaquín asintió, aliviado. Gracias, María. Pero hay que ser discretos. Ese hombre tiene dinero. Poder. Si se entera que la niña está aquí. No se va a enterar, aseguró ella con firmeza. Somos gente sencilla, sí. Pero sabemos que es lo correcto. Y proteger a esa niña es lo que importa ahora. Un trueno lejano resonó, anticipando tormenta. La lluvia comenzó a caer, primero como una caricia, luego como un látigo. Dentro de la modesta casa, sin embargo, nacía una alianza improbable, un anciano, una vecina valiente, un caballo leal y una niña herida por la traición. A la mañana siguiente, mientras María ayudaba a Sofía a bañarse, Joaquín decidió revisar la pequeña bolsa empapada que habían encontrado atada con fuerza al vestido de la niña. Sus dedos arrugados temblaban al deshacer el nudo, sintiendo que invadía un mundo privado, pero sabiendo que quizás allí se ocultaba una verdad necesaria. El contenido, milagrosamente preservado, le pareció un tesoro triste, un cuaderno de dibujos, unos lápices de colores gastados, y un sobre amarillo con los bordes manchados. Lo tomó con manos reverentes. La letra en el sobre era femenina, delicada. Joaquín reconoció al instante su carácter urgente y amoroso. Mi querida Sofía. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. Sé que aún eres muy pequeña para entenderlo todo, pero necesito que cuides bien esta carta.
No dejes que tu padre la encuentre. Joaquín interrumpió la lectura al oír pasos acercándose. Rápidamente guardó la carta en el bolsillo de su camisa, su corazón latiendo con fuerza. Algo dentro de él le decía que aquella carta era una llave. Y que muy pronto, abriría una puerta hacia la verdad. María irrumpió en la cocina empujando con cuidado a Sofía, que iba sentada en una improvisada silla de ruedas. Una antigua silla de oficina que José, su yerno, había conseguido en el hospital. La niña, enfundada en un vestido floreado que alguna vez perteneció a la nieta de María, parecía hoy más presente, aunque aún se percibía el velo de temor que nublaba sus ojitos grandes y oscuros. «Mira nomás quién vino toda arregladita», comentó Joaquín con una sonrisa cálida, al tiempo que notaba cómo el color del vestido contrastaba dulcemente con la palidez del rostro infantil. «Comió un poco de atole», informó María en voz baja. «Y hasta dejó que le peinara el cabello. Es un buen comienzo, ¿no crees?» Trueno, que había pasado la noche en el porche, asomó la cabeza por la ventana al oír las voces familiares. Al verlo, Sofía extendió la manita hacia él con ternura, y el caballo se acercó dócilmente para recibir una caricia suave. Aquel era el único momento en que una sonrisa verdadera y luminosa se dibujaba en el rostro de la niña. «José dice que ha habido movimientos raros en el pueblo», añadió María mientras colocaba más café a hervir. «Parece que el padre de ella está ofreciendo una recompensa. Su foto está en todos los periódicos, Joaquín». El viejo ranchero sintió el peso de la carta en su bolsillo intensificarse, como si las palabras escritas en aquel papel cobraran vida. Algo en toda esa historia no cerraba. ¿Por qué tanto escándalo ahora? ¿Por qué un padre que intentó? No pudo terminar el pensamiento. Lo ahogó el nudo que se le formó en la garganta. «Tenemos que ser aún más cautelosos», susurró al fin, su voz grave cargada de preocupación. «María, ¿podrías quedarte con ella hoy? Necesito ir al pueblo a comprar víveres y también». Bajó la voz aún más, averiguar más sobre todo esto. Sofía, que hasta ese momento jugaba con la crin de Trueno, se puso rígida de pronto. Sus ojos se agrandaron por el pánico y sus dedos se aferraron con fuerza a la manga de la camisa de Joaquín. «Tranquila, chiquita», la reconfortó él, arrodillándose junto a la silla. «Voy a volver pronto, te lo prometo. María estará contigo, y Trueno tampoco se irá a ningún lado». Como si entendiera cada palabra, el caballo relinchó suavemente, apoyando su hocico sobre el hombro de la niña. Ella se relajó un poco, aunque sus manitas seguían temblando. «Mientras tú sales», añadió María con una sonrisa cómplice, «le voy a enseñar a hacer galletas. Mi nieta siempre dice que son las mejores del mundo». Guiñó un ojo a Sofía, que respondió con una tímida sonrisa, apenas un atisbo de luz entre tanta sombra. Antes de partir, Joaquín sacó la carta del bolsillo y la releyó una vez más, memorizando cada palabra, cada giro de esa caligrafía temblorosa. El mensaje hablaba de una herencia, de documentos importantes, de una caja fuerte en el banco, y lo más perturbador, del peligro latente. Elena sabía que algo malo podía pasar. «Cuídala bien», le pidió a María mientras ajustaba su viejo sombrero de ala ancha. «No hace falta que lo digas», lo interrumpió ella con firmeza. «Nadie va a cruzar esa puerta si no sé exactamente a qué ha venido». Trueno observó a Joaquín mientras se alejaba, sus orejas erguidas y atentas a cada paso del ranchero. Montado sobre Estrella, su yegua mansa y fiel, Joaquín sintió el peso de los secretos y de las decisiones que no podían postergarse más. Dentro de la cocina, Sofía ayudaba a María a separar los ingredientes para las galletas. Sus movimientos eran aún tímidos, pero con más seguridad que el día anterior. Pronto, el dulce aroma a vainilla comenzó a llenar el aire, trayendo con él una breve ilusión de normalidad, un respiro en medio de tanta incertidumbre. La carta que Joaquín llevaba en el pecho guardaba verdades capaces de alterar el destino de todos. Mientras cabalgaba rumbo al pueblo, ni siquiera alcanzaba a imaginar que lo que estaba por descubrir era apenas el principio de una espiral de mentiras, traiciones y peligros mucho más profundo de lo que temía. El pueblo de Valle Dorado hervía con los rumores. Carteles con el rostro sonriente de Sofía decoraban paredes, postes y vitrinas. Voluntarios recorrían las orillas del río como hormigas laboriosas, movidos por la esperanza o por la recompensa. Joaquín ató a Estrella frente al mercado y respiró hondo al ver tantos rostros sinceramente preocupados. Dentro del local, la televisión transmitía una rueda de prensa improvisada donde Ricardo Mendoza, con voz quebrada y expresión cuidadosamente devastada, anunciaba: «He duplicado la recompensa. Haré lo que sea para tener a mi hija de regreso».
Los presentes miraban hipnotizados la pantalla. «Pobre hombre», murmuró doña Cefa, la dueña del mercado, mientras cobraba a Joaquín. «Primero la esposa desaparece, y ahora la hija. ¡Qué destino más cruel!». El viejo fingió interés en las estanterías, pero sus sentidos estaban alerta. «¿La esposa desapareció?», preguntó fingiendo sorpresa. «Sí, hace unos meses», respondió la mujer bajando la voz. Se llamaba Elena, linda mujer, siempre amable. Un día se esfumó sin más. Dicen que dejó una carta diciendo que empezaría una nueva vida en otro sitio, pero nadie la ha visto. La mención de la carta hizo que Joaquín tocara instintivamente su bolsillo. Las piezas empezaban a encajar. «¿Y qué más se dice sobre eso?», insistió, tomando unas galletas al azar. Doña Cefa se inclinó hacia él como quien va a revelar un secreto prohibido. Se rumorea que descubrió algo oscuro en los negocios del marido. Al parecer, la situación financiera de Mendoza no es tan sólida como presume. Pero ya sabes cómo son los chismes. En ese momento, un grupo de hombres entró en la tienda. Entre ellos estaba Carlos, el capataz del rancho de Ricardo. «El patrón está deshecho», decía en voz alta. «Desde el accidente no ha pegado un ojo. Primero la esposa lo abandona, luego pierde a la hija, y encima se le escapa aquel caballo». Joaquín contuvo el aliento. «¿Qué caballo?», preguntó alguien. «Trueno», respondió Carlos. «Ese alazán fuerte. Desapareció la misma mañana del accidente. Era el favorito de la niña. También están ofreciendo recompensa por él». Una risa amarga estuvo a punto de brotar de los labios de Joaquín. «Favorito», pensó. «El mismo caballo que Ricardo espantó y maltrató junto al río». Pagó rápidamente sus compras y se dirigió al banco local. La carta mencionaba una caja fuerte. Necesitaba saber más. En el banco, el destino le jugó una buena mano. Amanda, la joven cajera, era hija de su difunta hermana. Después de unos minutos de conversación amable, ella accedió a hacer una verificación discreta. «Tío Joaquín», susurró al cabo de unos minutos frente al ordenador. «Esto es raro. El señor Mendoza ha intentado varias veces acceder a la caja fuerte de su esposa en los últimos meses, pero no ha podido. Ella dejó instrucciones claras. Solo puede abrirse cuando Sofía cumpla 18 años, y tiene que estar presente». Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella carta no era solo un testamento, era una advertencia. Las piezas del rompecabezas comenzaban, al fin, a encajar con una claridad inquietante. Elena debió haber descubierto algo grave, lo suficientemente perturbador como para temer no solo por su propia vida, sino también por la seguridad de su hija. La herencia mencionada en la carta, la caja fuerte sellada bajo estrictas condiciones, su desaparición repentina y sin rastros, todo formaba parte de un oscuro entramado. Al salir del banco, con el corazón aún latiéndole con fuerza, Joaquín notó un movimiento inusual cerca de la comisaría. Se aproximó con cautela, escudándose entre los árboles de la plaza, y alcanzó a oír fragmentos de una conversación entre dos agentes. «Había marcas raras en el bote», decía uno, bajando la voz. «Y esa silla de ruedas, completamente abollada». «CHSS», lo interrumpió el otro con tono severo. El delegado ordenó discreción absoluta. «No podemos alarmar a la gente sin pruebas concretas». Un escalofrío recorrió la espalda de Joaquín como una ráfaga helada. La policía comenzaba a sospechar que lo ocurrido no había sido un accidente. Y si ellos ya lo sospechaban, el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Montó de inmediato en Estrella y emprendió el regreso, el galope firme de la yegua retumbando la tierra seca mientras su mente giraba sin descanso. Ahora poseía información valiosa, pero también sabía que estaba enfrentando una amenaza mucho más peligrosa. Ricardo no solo buscaba a su hija. Ricardo desesperadamente intentaba ocultar una verdad que, de salir a la luz, lo destruiría. El sol comenzaba a rendirse al horizonte cuando Joaquín avistó los límites de su propiedad. Por la ventana de la cocina pudo ver una imagen conmovedora. Sofía sonreía, con las mejillas sonrosadas, mientras María le enseñaba a decorar galletas con chispas de colores. Trueno, imponente y fiel, montaba guardia junto a la casa, vigilante como un centinela. Aquel cuadro de aparente normalidad solo sirvió para reforzar la determinación de Joaquín. Protegería a esa niña a cualquier precio. El crepúsculo tiñó el cielo con una paleta de naranjas y púrpuras cuando Joaquín empujó la puerta y entró en la casa,
cargando sus descubrimientos como si fuesen un peso invisible y mortal. El dulce aroma de las galletas recién horneadas flotaba en el aire, pero la quietud se quebró con un sonido que heló la sangre de todos, neumáticos acercándose por el camino de tierra. «María», llamó en voz urgente. «Apaga las luces». Sin dudar, la mujer reaccionó con rapidez. En cuestión de segundos, la casa quedó sumida en la penumbra. Todos se alejaron de las ventanas mientras sus corazones palpitaban como tambores de guerra. Sofía, sentada en su silla improvisada, empezó a temblar visiblemente. Afuera, Trueno ya estaba alerta, con las orejas erguidas en dirección al sonido que se aproximaba. El coche pasó lentamente frente a la propiedad, una patrulla policial. A través de las cortinas, Joaquín distinguió con claridad el rostro del delegado Martins al volante, escudriñando cada rincón con ojos agudos, como un ave rapaz en busca de su presa. El vehículo se detuvo justo frente al portón. Por un momento que pareció eterno, el silencio fue absoluto. Entonces, en un susurro quebrado y casi inaudible, Sofía rompió la barrera del mutismo. «Mamá». La palabra flotó en el aire como un eco sagrado, cortando la tensión como una navaja afilada. Todos se congelaron. Era la primera vez que la niña hablaba desde el fatídico incidente. María llevó ambas manos a la boca para contener el sollozo que amenazaba con escaparse, mientras Joaquín se arrodillaba junto a ella, conmovido hasta lo más hondo. «¿Conoces a tu mamá, chiquita?», le preguntó con suavidad. Elena era su nombre, ¿verdad? Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Con manos temblorosas, buscó algo en el bolsillo del vestido prestado. Sacó un pequeño relicario plateado, que hasta entonces había pasado desapercibido. Al abrirlo, reveló una fotografía. Elena, sonriendo, abrazada a su hija. «Mamá sabía», susurró Sofía, su voz ronca por el desuso. «Me hizo prometer que siempre guardara el relicario, y la carta. Que nunca me separara de ellos». El ruido de la patrulla alejándose quebró parcialmente la tensión, pero en su lugar se instaló una urgencia más profunda. Joaquín, aún de rodillas, la miró con delicadeza. «Sofía», dijo con voz apacible, «¿sabes qué le pasó a tu mamá?». La niña asintió muy despacio. Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas pálidas. «Papá», se puso muy enojado cuando descubrió lo del dinero de la abuela. «Mamá dijo que ese dinero era mío, que él no podía tocarlo». Entonces, ella. Su voz se quebró. Trueno, como si pudiera sentir la angustia desde el otro lado de la pared, relinchó suavemente. El sonido pareció infundirle fuerza. «Mamá me despertó una noche», continuó. «Me dijo que tenía que irse, que lo hacía para protegernos. Que volvería cuando todo fuera seguro». Acariciaba la fotografía con dulzura, mientras añadía en un murmullo. «Papá cambió después. Siempre hablaba de dinero. De lo caro que era yo. Por mis tratamientos». María y Joaquín intercambiaron una mirada densa, cargada de dolor e incredulidad. Todo comenzaba a adquirir un sentido terrible. «Sofía», dijo él tras un breve silencio, eligiendo cuidadosamente las palabras. «¿Tu madre te dejó algo más, además de la carta?». La niña asintió por segunda vez. Llevó la mano al otro bolsillo del vestido y extrajo una pequeña llave dorada, colgando de una cadena fina. «Es de la caja fuerte del banco», explicó. «Mamá dijo que era muy importante. Que ahí estaban los papeles que demostraban toda la verdad». En ese instante, un nuevo sonido quebró la quietud. Motores aproximándose. Trueno golpeó el suelo con sus cascos, nervioso. Por la ventana, Joaquín vio 3 vehículos estacionándose frente a la propiedad. Su respiración se aceleró. «Rápido», susurró, tomando a Sofía en brazos mientras María plegaba la silla con movimientos ágiles. «Vamos por la parte de atrás. Hay un granero viejo, escondido entre los árboles. Nadie lo usa desde hace años». «¿Y las galletas?», preguntó Sofía, mirando hacia atrás con ternura. «Yo las llevo, mi amor», aseguró María, llenando una bolsa con agua, algo de comida y las galletas recién hechas. «Nadie volverá a hacerte daño, te lo prometo». Trueno ya los aguardaba detrás de la casa, como si entendiera cada palabra del plan. Joaquín montó con cuidado, sosteniendo a Sofía firmemente contra su pecho. María les entregó la bolsa y la silla doblada. «Yo los distraeré», dijo con decisión. «Ustedes tomen el camino del riachuelo. Las piedras no dejan huellas». Se oían puertas de coches abrirse,
voces masculinas que se acercaban cada vez más. Trueno, sintiendo la urgencia, partió con pasos ligeros, internándose en la vereda secreta entre los árboles, como un espíritu protector guiando a sus protegidos. Sofía se aferró al cuello de Joaquín, el relicario y la llave apretados contra su corazón. Por primera vez desde la pesadilla del río, su voz fluyó sin obstáculos, como un río que rompe la presa. «Vamos a encontrar a mamá». «Sí, chiquita», prometió Joaquín, con la mirada fija en la oscuridad que los rodeaba. «Vamos a encontrarla, y haremos justicia». El antiguo granero emergió entre los árboles como un gigante dormido, sus tablones curtidos por los años susurrando memorias olvidadas. Joaquín conocía bien aquel lugar. Había sido el principal refugio de su padre antes de que el tiempo y las tormentas lo convirtieran en ruina. Trueno entró con paso seguro. El interior, pese al abandono, estaba extrañamente bien conservado. Montones de heno seco en un rincón, herramientas antiguas colgando de las paredes, y la tenue luz de la luna colándose por las rendijas del tejado, dibujando sombras en el suelo de tierra. «Aquí estaremos seguros, por ahora», susurró Joaquín, ayudando a Sofía a acomodarse sobre un lecho de heno limpio. María había pensado en todo. Además de las galletas y el agua, había incluido cobijas y hasta un pequeño quinqué a pila. La noche los envolvía como un manto, silenciosa pero viva, mientras en sus corazones comenzaba a crecer una nueva certeza: la verdad estaba a punto de salir a la luz. Sofía sostenía con fuerza el relicario contra su pecho, como si aquel objeto fuese el último hilo que la unía a su madre, sus ojos más despiertos y luminosos que en cualquier momento desde el día de su rescate en Mintos. «¿Usted cree que mamá sigue viva?», preguntó con una voz diminuta, trémula, pero colmada de una esperanza tan frágil que parecía poder quebrarse con el más leve susurro del viento. Joaquín encendió el quinqué, manteniéndolo en la intensidad más baja, y una luz cálida y tenue creó un refugio íntimo entre las sombras del viejo granero. «Tu madre parece una mujer valiente, y muy inteligente», respondió él, eligiendo con sumo cuidado cada palabra. «Si fue capaz de dejar tantas pistas para protegerte, es porque probablemente también planeó su propia desaparición con la misma determinación». Trueno se había apostado junto a la entrada, erguido como un centinela, con las orejas en movimiento constante, atento a los sonidos de la noche. A lo lejos, algunos relinchos lejanos rompían el silencio. Eran los caballos de la policía, ya rastreando con insistencia los alrededores de la propiedad. «Papá siempre decía que mamá era demasiado terca», comentó Sofía, mordiendo distraídamente una galleta, la voz cargada de una sabiduría precoz. «Decía que ella debía haber aceptado el trato sobre el dinero de la abuela». «¿Qué trato era ese, chiquita?», preguntó Joaquín, su voz envolvente y suave, percibiendo que cada palabra de la niña podía ser otra pieza clave en aquel oscuro rompecabezas. «No sé bien». Sofía frunció el ceño con esfuerzo, como si las memorias fueran hojas mojadas pegadas entre sí. «Pero tenía que ver con unos papeles que demostraban que el dinero era solo mío. Mamá dijo que la abuela me dejó todo porque sabía que papá era». «¿Cómo fue que lo dijo?». «Ah, sí. Sin escrúpulos con el dinero». Un ruido repentino hizo que todos se sobresaltaran. Trueno dio un paso hacia adelante, en tensión. Pero solo era una lechuza que, silenciosa como un presagio, se había posado en el tejado. El caballo, tras asegurarse de que no había peligro, retomó su vigilia. «Sofía», Joaquín vaciló antes de continuar, consciente de que sus preguntas podrían remover heridas aún abiertas. «¿Recuerdas la última vez que viste a tu madre?». La niña abrazó sus piernas, sus ojos oscuros sumidos en recuerdos dolorosos. «Fue de madrugada. Ella me despertó llorando, diciendo que había descubierto algo terrible sobre papá. Me dijo que tenía que irse a buscar ayuda, pero que volvería para llevarme con ella. Y te dejó la llave y el relicario». Sofía asintió, su manita aferrada a la cadenita dorada. «Me hizo prometer que no le contaría a nadie. Que cuando volviera, iríamos juntas al banco para abrir la caja fuerte. Pero nunca volvió, y papá se volvió más malo cada día, siempre diciendo que yo costaba mucho, que necesitaba el dinero». Un nuevo sonido de cascos, más cercano, interrumpió la confesión. Trueno se tensó por completo. Joaquín reaccionó al instante, apagando el quinqué con un leve giro. La oscuridad volvió a envolverlos, densa como una manta. Solo las respiraciones contenidas rompían el silencio. Los jinetes pasaron frente al granero. «Nada por aquí», se oyó una voz masculina arrastrada por el viento. «Revisemos más adelante. El delegado quiere todo cubierto antes del amanecer».
Cuando las voces se desvanecieron, Sofía susurró con miedo. «Ellos nos van a encontrar». «No, pequeña», aseguró Joaquín con firmeza serena, reencendiendo apenas el quinqué. «María los está distrayendo. Y Trueno conoce caminos por donde ni los caballos de ellos pueden seguirnos». Como si comprendiera la conversación, Trueno se acercó y se acostó junto a la entrada, formando una muralla viviente entre la puerta y quienes estaban dentro. Sofía estiró la mano para acariciar su crin. Una tenue sonrisa iluminó su rostro por primera vez en mucho tiempo. «¿Sabe?», dijo con un tono tímido pero sincero. «Yo creo que a mamá le habría gustado usted, y Trueno. Ella siempre decía que las personas buenas aparecen cuando más se las necesita». Joaquín sintió que la emoción le anudaba la garganta. «Tu madre es, sin duda, una mujer sabia», respondió cubriendo con ternura los hombros de la niña. «Y mañana comenzaremos a buscarla. Pero ahora, mi valiente, necesitas descansar». Sofía asintió somnolienta. Sus párpados ya pesaban como piedras. «Gracias, por no dejarme sola», musitó antes de rendirse al sueño. En el silencio que siguió, Joaquín la observó dormir, protegida por Trueno, mientras su mente elaboraba un plan. Sabía que el amanecer traería nuevos peligros, pero también una esperanza. La aurora despuntó con dedos rosados que se filtraban entre las rendijas del techo. Sofía seguía dormida, envuelta en cobijas, cuando se oyó una pisada leve y conocida. Trueno levantó la cabeza, olfateó el aire y relajó los músculos. «Joaquín», susurró María al abrir con cuidado la vieja puerta del granero. «Traje café y noticias». El hombre la ayudó a entrar. Ella cargaba una cesta cubierta y el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. «Buscaron toda la noche», relató mientras servía café humeante en 2 tazas improvisadas. «Pero no solo eso. Ricardo Mendoza se presentó en tu casa esta mañana». Joaquín sintió que un escalofrío le trepaba por la espina dorsal. «¿Qué quería?». Hizo muchas preguntas sobre Trueno. Asegura haber reconocido las marcas de sus cascos cerca del río. Dice que ese caballo le pertenece. María rebuscó en la cesta y sacó unos panecillos aún tibios. «Pero hay algo más. Encontré esto, escondido en el doble fondo de la bolsa de Sofía». Era un cuaderno de tapas desgastadas por el tiempo. En la portada, con letra delicada, se leía: «Diario de Elena Mendoza». «Pasé la noche leyéndolo», dijo María con la voz apenas temblorosa. «Joaquín, esto es mucho más grave de lo que imaginábamos». Un movimiento de Sofía entre la paja los obligó a callar. La niña abrió los ojos lentamente. «¿Trajo galletas frescas?», preguntó con dulzura. «Claro, querida. Y también una sorpresa especial». María sacó de la cesta un pequeño paquete envuelto en papel de colores. «Mi nieta me pidió que te lo diera». Sofía lo abrió con ojos brillantes. Dentro, una muñeca de trapo con cabellos de lana y un vestido floreado. «¡Qué linda!», exclamó abrazándola con fuerza. Mientras ella jugaba, Joaquín hojeó el diario con creciente urgencia. Las primeras páginas hablaban de una vida familiar feliz. Pero pronto, el tono cambiaba. 15 de marzo. Descubrí algo terrible. Ricardo desvió el dinero de la empresa de mi padre. Documentos en su escritorio lo prueban. El viejo señor Mendoza murió creyendo en una mentira, que la empresa quebró por culpa del contador. Pero fue Ricardo. Y ahora quiere hacer lo mismo con la herencia de nuestra hija. Trueno se aproximó a Sofía, que le mostró con orgullo su muñeca. El caballo fingió un gran interés, empujándola suavemente con el hocico, arrancando carcajadas a la niña. «Tenemos que llevar a Sofía al banco», murmuró Joaquín a María. «La llave que Elena le confió abre la caja fuerte con todas las pruebas». «¿Y cómo lo haremos?», replicó ella en el mismo tono bajo. «El pueblo entero está en alerta. Ricardo tiene hombres vigilando cada calle». En ese preciso instante, la voz dulce y alegre de Sofía atrajo la atención de Joaquín. «Mire», exclamó con una sonrisa desbordante de orgullo infantil. Trueno aprendió a hacer una reverencia para la princesa. Sostenía su muñeca contra el pecho, mientras el noble caballo inclinaba graciosamente la cabeza, como si entendiera perfectamente el papel que le tocaba representar. La escena, tan tierna como inesperada, encendió una chispa en la mente de Joaquín. «María», dijo, girándose con repentina urgencia, «¿cuándo es la fiesta de la cosecha?». «Esta misma tarde», respondió ella, alzando una ceja con curiosidad. «¿Por qué?».
Pero antes de que Joaquín respondiera, sus ojos se iluminaron al comprender la idea. Con todo el pueblo reunido en la plaza, dijo casi en un susurro. Exactamente, asintió ella, sonriendo al captar el plan que comenzaba a tomar forma. ¿Y aún tienes aquel vestido de fiesta que solías usar cuando contabas cuentos a los niños en la escuela? María rió por lo bajo, una mezcla de ternura y determinación brillando en su mirada. Claro que sí. Y apuesto a que le va a quedar perfecto a nuestra pequeña princesa aquí. Sofía observaba la conversación de los adultos con ojos grandes y brillantes, llena de curiosidad. ¿Vamos a una fiesta? Joaquín se arrodilló a su lado, colocando una mano sobre la suya. Mejor que eso, le dijo con voz baja, cargada de solemnidad. Vamos en una misión especial para encontrar los papeles de tu madre. Pero necesitaremos ser muy valientes, e increíblemente inteligentes. ¿Estás lista? La niña abrazó con fuerza a su muñeca, y sus ojos, antes temerosos, adoptaron una expresión decidida, de una madurez inesperada para alguien tan pequeña. Como mamá siempre decía, respondió, con voz firme, el coraje no es no tener miedo, es hacer lo que se debe hacer, incluso con miedo. Trueno relinchó suavemente, como si aprobara las palabras de la niña y estuviera dispuesto a acompañarla en cualquier batalla. María, sin perder tiempo, comenzó a organizar los objetos en la canasta, repasando mentalmente todos los pasos del plan. Joaquín, mientras tanto, hojeaba una vez más el diario de Elena, buscando pistas adicionales, cualquier detalle que les ayudara. El sol ya estaba alto en el cielo, prometiendo una jornada calurosa. En el pueblo, los preparativos para la tradicional fiesta de la cosecha se aceleraban, envolviendo las calles con música, colores y aromas. Aquella celebración, símbolo de abundancia y comunidad, se transformaría en el velo perfecto para una operación arriesgada, una que podía cambiarlo todo. Pero ninguno de ellos podía imaginar que Ricardo Mendoza también tenía sus propios planes para esa misma tarde. La plaza central de Vale Dorado desbordaba vida. Banderines de todos los colores ondeaban al viento como mariposas festivas, puestos de comida llenaban el aire con olores irresistibles a pan horneado, empanadas y canela, y niños disfrazados corrían entre los adultos con las mejillas pintadas, dando risas despreocupadas. María había hecho un trabajo admirable con el disfraz de Sofía. La niña, transformada en una encantadora damita, lucía un vestido azul celeste adornado con delicados volantes y flores silvestres en el cabello. Su silla de ruedas, decorada con cintas y flores de papel, la hacía parecer solo otra niña más, disfrutando del día más alegre del año. «Recuerda», le susurró María, ajustándole un sombrero de paja que ocultaba parte de su rostro. «Hoy eres mi nietecita Teresa, y solo estamos paseando por la fiesta, ¿sí?» Sofía asintió con seriedad. Joaquín, desde un punto elevado en la plaza, vigilaba el movimiento disfrazado de agricultor, mezclado entre la multitud. Trueno, fiel como siempre, aguardaba en un callejón cercano al banco, atento a la señal acordada. «El banco está casi vacío», informó Joaquín al reunirse discretamente con María y Sofía. «La mayoría de los empleados está disfrutando de la fiesta. Vi a Amanda en su puesto. Esta es nuestra mejor oportunidad». En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo cerca de la silla de ruedas, casi chocando con ella. Sofía se encogió instintivamente, pero recordó su papel y forzó una sonrisa, imitando la reacción de cualquier niño en medio del bullicio. «Lo estás haciendo muy bien, querida», murmuró María con orgullo, empujando suavemente la silla hacia el banco. El antiguo edificio de ladrillos rojos, decorado ahora con banderines festivos, parecía menos amenazante. Estaban a solo unos pasos de la entrada cuando un murmullo creciente hizo que todos en la plaza giraran la cabeza. Ricardo Mendoza había llegado, acompañado de su caporal Carlos y algunos policías. Con su mejor expresión de dolor paternal, ofrecía otra de sus entrevistas emocionales para la televisión local. «No pierdo la esperanza de encontrar a mi hija», declaraba, la voz ahogada por una supuesta emoción. «Alguien en este pueblo sabe dónde está. Les ruego, les imploro, que me ayuden a traerla de vuelta». Sofía tembló al escuchar aquella voz familiar que tantas veces la había hecho llorar. Sus pequeñas manos se aferraron a la llave dorada escondida en el bolsillo de su vestido. María, sin perder la compostura, desvió su camino hacia un puesto de dulces, fingiendo interés mientras se alejaban del centro de atención. «Ahora, Joaquín», susurró al ver que todos estaban pendientes de las cámaras. «Es el momento». Con movimientos rápidos y silenciosos, cruzaron la calle en dirección al banco. Amanda, que vigilaba discretamente desde la ventana,
Abrió una puerta lateral con rapidez. «Rápido», murmuró, guiándolos al interior. «Solo tengo unos minutos antes de que noten mi ausencia en la caja». El interior del banco ofrecía un respiro silencioso y fresco, como si perteneciera a otro mundo. Sofía respiró profundamente para calmar el temblor de sus manos mientras sacaba la llave. «La caja fuerte que buscan está en el subsuelo», explicó Amanda, conduciéndolos por un pasillo tenuemente iluminado. Doña Elena fue muy clara: solo puede abrirse en presencia de su hija. Llegaron ante una gran puerta de hierro. Amanda insertó su llave en una de las cerraduras. «Ahora tú, pequeña», indicó con suavidad. Sofía extendió su mano con determinación. Pero justo cuando iba a insertar la llave dorada, el eco de pasos interrumpió el momento. Amanda se puso pálida. «Alguien se acerca», susurró, con el pánico asomando en su voz. María reaccionó de inmediato, ocultando la silla de ruedas tras una columna. Joaquín se posicionó con naturalidad junto a unos archivos. Amanda volvió a su mostrador como si nada hubiera pasado. Los pasos se acercaban. Y entonces, la voz que heló la sangre de todos se hizo escuchar. «Necesito verificar personalmente los registros de la caja fuerte 247», decía Ricardo Mendoza con tono autoritario. «Es un asunto familiar. Estoy seguro de que comprenderán». Sofía cubrió su boca para contener la respiración agitada. Desde su escondite, podía ver a su padre entrar, su rostro endurecido por la sospecha, muy diferente al espectáculo que ofrecía frente a las cámaras. De pronto, un relincho fuerte y agudo cortó el aire. Afuera, un grito. «¡Cuidado!». Ese caballo se volvió loco. Trueno, sintiendo el peligro, había decidido actuar. La distracción perfecta. Ricardo se volvió de inmediato. «Ese caballo». «Carlos, venga ahora mismo conmigo». Los pasos se alejaron con premura, tragados por el caos exterior. Sofía exhaló con fuerza, sin haber notado que había estado conteniendo el aliento. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, pero esta vez, no eran de miedo, sino de alivio. Amanda regresó de inmediato. «Rápido, ahora», susurró con urgencia. Joaquín empujó la silla de vuelta frente a la puerta. «Vamos, Sofía. Necesitamos terminar lo que empezamos». Con una determinación que sobrecogió a todos, la niña introdujo la llave dorada. El mecanismo giró sin resistencia, como si hubiese estado esperando ese momento durante todo el tiempo en que había permanecido encerrado. Amanda introdujo su llave funcional en la primera cerradura, y un clic suave, casi ceremonioso, marcó la apertura de la pesada puerta de hierro. Al abrirse, la caja fuerte reveló mucho más que simples documentos. En su interior, una pequeña maleta de cuero, cuidadosamente organizada, descansaba con la dignidad de un tesoro oculto. Encima de ella, un sobre lacrado con cera roja llevaba escrito el nombre de Sofía con la caligrafía elegante e inconfundible de Elena. «Mamá», susurró la niña, sus dedos temblorosos acariciando el contorno del sobre como si al tocarlo pudiera sentir la presencia de su madre. Sin perder tiempo, María deslizó la maleta dentro de una gran bolsa de feria que había preparado, hábilmente disimulada entre otras compras de la fiesta. Mientras tanto, Joaquín ayudó a Sofía a abrir el sobre, consciente de que cada segundo era una joya que no podían desperdiciar. La carta comenzaba con ternura y coraje. «Mi amada hija, si estás leyendo estas líneas, significa que encontraste personas bondadosas que te ayudaron a llegar hasta aquí». Sofía apretaba el papel contra su pecho, devorando con los ojos cada palabra, cada trazo, como si cada sílaba fuera un puente hacia el amor perdido. «Hay más», murmuró, pasando la página con cuidado reverencial. «Mamá estaba segura. No puedo decirte dónde estoy ahora, mi amor, pero encontré ayuda. Cuando todo esto termine, volveremos a estar juntas. Busca la casa de las mariposas azules. ¿Recuerdas las historias que te contaba? Allí está nuestro refugio». Trueno relinchó suavemente, como si aprobara las palabras de Elena, y el sonido pareció sellar con solemnidad la promesa hecha en la carta. María comenzó a reorganizar los objetos en la canasta, su mente ya tejiendo con rapidez los próximos pasos. Joaquín, de pie a un lado, hojeaba de nuevo el diario de Elena, buscando cualquier detalle adicional que pudiera ayudarlos a anticiparse al siguiente movimiento. El sol había trepado alto en el cielo, bañando Vale Dorado con un resplandor dorado y abrasador. La plaza del pueblo hervía de actividad. Los preparativos para la gran fiesta de la cosecha estaban en su punto más alto, convirtiendo el bullicioso ambiente en la distracción ideal para ejecutar su arriesgado plan.
Sin embargo, ninguno de ellos podía imaginar que Ricardo Mendoza también había escogido esa misma tarde para mover sus piezas. La plaza central rebosaba de vida, vestida de colores vivos y salpicada de música alegre. Banderines multicolores danzaban al ritmo del viento, los aromas tentadores de los puestos de comida típica llenaban el aire, y los niños corrían entre los adultos, sus rostros adornados con pinturas festivas. María había realizado una labor impecable con el disfraz de Sofía. La niña lucía ahora como una princesa de cuento, vestía un delicado traje azul celeste con volantes que bailaban con cada movimiento, su cabello rubio trenzado y adornado con flores silvestres. En su silla de ruedas, decorada con cintas coloridas, pasaba perfectamente desapercibida como una niña más disfrutando de la celebración. «Recuerda», susurró María, ajustándole el sombrero de paja que cubría parte de su rostro, «hoy eres mi nietecita Teresa y solo vinimos a pasear por la fiesta». Desde un punto estratégico, Joaquín vigilaba el movimiento disfrazado de campesino. Trueno esperaba oculto en un callejón cercano al banco, atento a la señal pactada. «El banco está casi vacío», informó Joaquín al acercarse a las dos. «Casi todos los empleados están en la plaza, pero Amanda sigue en su puesto. Esta es nuestra mejor oportunidad». En ese preciso instante, un grupo de niños disfrazados pasó corriendo, casi chocando con la silla de Sofía. La niña se encogió por reflejo, pero recordó su papel y forzó una sonrisa, imitando con esfuerzo la alegría inocente que debería sentir. «Lo estás haciendo de maravilla, querida», susurró María, empujando suavemente la silla hacia el banco. El viejo edificio de ladrillos rojos, decorado con banderines y guirnaldas, parecía menos amenazante que de costumbre, casi festivo. Pero estaban a apenas unos pasos de la entrada cuando un murmullo creciente atrajo su atención. Ricardo Mendoza acababa de llegar, rodeado de Carlos, su capataz, y varios policías. Con el rostro compungido, hablaba en tono dramático frente a las cámaras de la televisión local. «No me rendiré hasta encontrar a mi hija. Sé que alguien aquí en Vale Dorado sabe dónde está. Les ruego, les imploro, ayúdenme a traerla de vuelta». La voz, amplificada por los altavoces, caló hondo en el pecho de Sofía. Tembló, sus manos pequeñas aferrándose con fuerza a la llave dorada oculta en su bolsillo. María reaccionó al instante, girando con naturalidad hacia un puesto de dulces como si simplemente hubieran cambiado de dirección por un capricho infantil. «Ahora, Joaquín», susurró, sin apartar la vista de la multitud. Mientras todos miran hacia él, «vamos». Con movimientos calculados y discretos, cruzaron la calle hacia el banco. Amanda, que había estado espiando por una ventana, se apresuró a abrir una puerta lateral apenas visible desde la plaza. «Rápido», murmuró con urgencia. «Tengo solo unos minutos antes de que noten que no estoy en la caja». El interior del banco era un refugio de frescura y silencio. La calma contrastaba brutalmente con la algarabía exterior. Sofía respiró hondo, intentando calmar el vértigo que le agitaba el pecho, y extrajo con cuidado la llave del bolsillo. «La caja fuerte está en el subsuelo», indicó Amanda, guiándolos por un corredor estrecho y poco iluminado. Doña Elena fue muy clara, solo puede abrirse en presencia de su hija. Llegaron a una puerta blindada que parecía custodiada por el tiempo mismo. Amanda introdujo su llave en una de las cerraduras. «Ahora tú, pequeña», dijo con dulzura. Sofía alzó la mano con decisión y acercó la llave dorada. Pero antes de insertarla, unos pasos resonaron por el pasillo como un trueno apagado. Amanda se puso pálida. «Alguien viene», susurró, aterrada. María empujó rápidamente la silla de Sofía tras una gruesa columna, mientras Joaquín se movía con naturalidad hacia una estantería de archivos, disimulando su presencia. Amanda regresó a toda prisa a su ventanilla, intentando parecer absorta en sus tareas. Los pasos se acercaban. Entonces una voz familiar, cargada de autoridad, heló la sangre de los presentes. «Necesito revisar personalmente los registros de la caja fuerte 247», declaraba Ricardo Mendoza. «Es un asunto familiar, estoy seguro de que lo comprenderán». Sofía se llevó las manos a la boca para ahogar la respiración que le quemaba el pecho. Por la estrecha hendidura entre las columnas, vio a su padre acercarse. Su rostro, grave y decidido, desmentía por completo la imagen del padre afligido que minutos antes había mostrado frente a las cámaras. Entonces, desde el exterior del banco, un relincho poderoso y desafiante desgarró el aire festivo. Le siguieron gritos y un revuelo generalizado. Trueno había entrado en acción. «¿Qué demonios?», masculló Ricardo,
girándose bruscamente hacia la salida. Ese caballo. Carlos, ven aquí ahora mismo. Sus pasos se alejaron apresurados, dejando tras de sí una estela de tensión apenas contenida. Sofía exhaló por fin, sin darse cuenta de que había estado conteniendo el aliento. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas mientras la conmoción causada por truenos seguía desarrollándose fuera. Amanda volvió corriendo al corredor de las cajas fuertes. Sus manos temblaban, pero su voz sonó firme. Ahora, Sofía. Joaquín ayudó a la niña a volver frente a la puerta de hierro. Tenemos que ser rápidos. Con una valentía que sobrepasaba su edad, Sofía introdujo la llave dorada en la segunda cerradura. El mecanismo giró con un susurro suave y solemne, como si hubiese estado esperando todo este tiempo, y todo su coraje, para abrirse justo en ese instante. Con un coraje que sorprendió a todos los presentes, Sofía alzó la mano y deslizó la llave dorada en la cerradura. El mecanismo respondió con un giro suave, casi reverente, como si hubiera aguardado durante meses, en paciente silencio, la llegada de ese preciso instante. Amanda insertó su propia llave funcional en la segunda ranura y, juntas, activaron el complejo sistema de seguridad. La pesada puerta se abrió con un clic apenas audible, liberando un suspiro metálico que pareció resonar en sus corazones. El interior de la caja fuerte no contenía simplemente documentos, era un cofre de revelaciones. Una pequeña maleta de cuero oscuro, cuidadosamente organizada, reposaba en su interior como un relicario secreto. Encima de ella, un sobre lacrado con cera roja llevaba escrito el nombre Sofía con la caligrafía firme y elegante de Elena. «Mamá», susurró la niña, sus manos temblorosas acariciando el sobre como si pudiera, a través de él, tocar la piel de su madre perdida. María reaccionó con rapidez, escondiendo la maleta dentro de una gran bolsa de feria que llevaba consigo, camuflada entre telas, frutas y otros objetos propios de la fiesta. Joaquín, consciente de que cada segundo era un regalo fugaz, ayudó a Sofía a romper el sello del sobre. La carta comenzó con un amor sereno y esperanzado. «Mi amada hija, si estás leyendo estas líneas, significa que encontraste almas bondadosas que te ayudaron a llegar hasta aquí. Dentro de esta maleta están las pruebas que necesitamos para desenmascarar los crímenes de tu padre. Documentos, registros bancarios, y la evidencia de que falsificó la firma de tu abuelo para desviar fondos de la empresa». Sofía leía con los ojos abiertos como faroles, bebiendo cada palabra con una mezcla de emoción y reverencia. Sujetaba la carta contra su pecho como si temiera que el viento se la llevara. «Hay más», murmuró, pasando la hoja con sumo cuidado. «Lo sé, mamá dejó más. No puedo decirte dónde estoy, mi amor, pero encontré ayuda. Cuando todo esto termine, nos reencontraremos. Busca la casa de las mariposas azules. ¿Recuerdas las historias que te contaba? Ese lugar es nuestro refugio». Los ojos de Sofía brillaron de pronto, iluminados por un reconocimiento súbito. «La casa de la tía Clara», exclamó en un susurro. «¿Dónde viven las mariposas?». Un crujido seco proveniente del piso superior hizo que el aire se congelara en los pulmones de todos. Amanda espió por el corredor y regresó con el rostro blanco como la cera. «Él está regresando, y no viene solo. Hay policías con él. Rápido», ordenó Joaquín con voz firme mientras guardaba la carta junto a los documentos. «María, lleva a Sofía por el corredor de servicio. Amanda nos lo mostró esta mañana. Yo me encargaré de distraerlos». «Pero Joaquín», intentó replicar María, angustiada. «Hazlo», insistió él, con decisión. «Trueno los espera en el callejón trasero. Él sabrá qué hacer». Sofía tomó la mano de Joaquín por un instante, mirándolo a los ojos con un agradecimiento mudo. «Gracias», susurró ella, sus ojos mezclando miedo y esperanza en partes iguales. Sin perder más tiempo, María empujó la silla de ruedas por el corredor oculto, moviéndose con la ligereza de una sombra. Joaquín, por su parte, se dirigió al encuentro de Ricardo y los oficiales, fingiendo buscar un baño. «¿Qué diablos hace usted aquí?», bramó Ricardo al verlo aparecer. «Oh, disculpe», respondió Joaquín con su mejor interpretación de anciano desorientado. «Con toda esa música allá afuera, me confundí. Estaba buscando el baño, sabe cómo es». Mientras tanto, en el callejón trasero, María ayudaba a Sofía a subir con esfuerzo sobre Trueno. El noble animal, consciente de la urgencia del momento, se mantenía inmóvil como una estatua viviente. «La casa de las mariposas azules», murmuró Sofía, abrazada a la crin del caballo.
Mamá está allí, esperándome. Un grito furioso retumbó desde el banco. Ricardo, sin duda, acababa de descubrir la caja fuerte abierta. María colocó la bolsa con los documentos entre los brazos de la niña y la ajustó con firmeza. «Corre, querida», dijo con urgencia. «Trueno conoce el camino. Yo regresaré a ayudar a Joaquín». El caballo no esperó otra orden. Con una sacudida de fuerza contenida, partió al galope por las callejuelas más ocultas del pueblo, evitando con astucia la plaza donde la fiesta seguía vibrando de color y música. Sofía, envuelta por el viento y el ruido de los cascos golpeando el suelo, mantenía la mirada fija en el horizonte, su mente sostenida por un único pensamiento: su madre estaba viva y la esperaba. El viento le despeinaba el cabello, haciendo ondear su vestido azul como una bandera de libertad. Por primera vez desde aquel trágico día en el río, una sonrisa real, valiente y luminosa floreció en su rostro. Dentro del banco, Joaquín soportaba la tormenta verbal de Ricardo, manteniendo su rol de anciano confundido con una maestría digna de teatro. «¡Ese caballo!», gritó Carlos, irrumpiendo de repente. «Patrón, escaparon». Una niña iba con él. El rostro de Ricardo se desfiguró en una máscara de furia y frustración. «¡Sofía!», rugió, saliendo disparado del edificio. Pero Trueno ya había desaparecido entre los recovecos del pueblo, llevándose consigo no solo a la niña, sino también la verdad oculta durante tanto tiempo. El sol comenzaba a caer, tiñendo los campos de tonos dorados y anaranjados, cuando Trueno cruzó los límites del pueblo. Sus patas parecían recordar cada curva, cada atajo, cada sendero que los alejara del peligro. Sofía se aferraba a su crin con fuerza, la bolsa con los documentos apretada contra su pecho, mientras las sirenas cortaban el aire del atardecer como cuchillas. «Más rápido, Trueno», susurró con urgencia, inclinándose sobre el cuello del caballo. «Necesitamos encontrar a mamá». Como si comprendiera cada palabra, Trueno redobló su paso, abandonando el camino principal para internarse entre los altos girasoles, por un sendero casi invisible, apenas marcado por huellas del pasado. El sonido de las sirenas se fue apagando lentamente. Pero sabían que no podían confiarse, el peligro aún respiraba tras ellos. La casa de las mariposas azules no era solo un lugar de cuentos. Era real. Una propiedad modesta, famosa por su jardín lleno de flores silvestres que atraían a las mariposas morfo, aquellas de alas anchas, vibrantes y azules como el cielo más limpio. Tía Clara, hermana de Elena, había dedicado su vida a proteger aquel rincón mágico. El corazón de Sofía palpitaba con más fuerza a cada paso. Su madre siempre le había dicho: «En la casa de las mariposas azules, la naturaleza protege a los corazones puros». Trueno disminuyó el ritmo al entrar en un sendero flanqueado por flores altas y perfumadas. El cielo se teñía de rosa y oro, y las primeras estrellas titilaban con timidez. Y entonces, allí estaban, decenas de mariposas azules danzando en el aire, sus alas como espejos del crepúsculo. Más allá, una casa sencilla abrazada por enredaderas y flores. Desde su porche, una luz cálida brillaba como un faro. Una figura emergió, esbelta y serena. «Sofía». La voz quebró el aire como un suspiro largamente contenido. «Mamá», gritó la niña, y la palabra se escapó de su pecho como una plegaria al fin respondida. Elena corrió hacia ella justo cuando Trueno se detenía, agitado pero sereno. Con los brazos temblorosos, alzó a su hija del lomo del caballo y la estrechó contra su pecho, como si su abrazo pudiera protegerla de todo mal. «Mi valiente niña, mi pequeña guerrera», sollozaba Elena, cubriendo el rostro de Sofía con besos. «¿Lo lograste, mamá?», preguntó Sofía entre lágrimas. «Traje todo lo que había en la caja fuerte, y Trueno me salvó, cuando papá». Su voz se quebró. El trauma seguía vivo en su interior. Elena la abrazó con más fuerza, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Lo sé, mi amor. Joaquín me encontró hace 2 días. Me lo contó todo. Debería haberte llevado conmigo desde el principio. Perdóname». Y entonces, en la lejanía, un sonido de motores volvió a quebrar la paz. Capítulo final: La casa de las mariposas azules. Tía Clara apareció en el umbral, su rostro habitualmente sereno ahora surcado por la angustia. «Están por llegar», dijo con voz entrecortada. «Tenemos que actuar ya». Elena no dudó un segundo. Cargó a Sofía en brazos y entró apresuradamente en la casa mientras Trueno, como un centinela fiel, se posicionaba con firmeza al borde del porche. En el interior acogedor, los aguardaban rostros graves,
un fiscal, 2 investigadores federales y una asistente social. El ambiente olía a urgencia. Los documentos, demandó el fiscal, extendiendo las manos hacia la mochila que colgaba del hombro de Sofía. Mientras los adultos revisaban con rapidez el contenido de la bolsa, papeles, fotos, pruebas cuidadosamente reunidas, Elena se inclinó hacia su hija, susurrándole con voz temblorosa. Cuando descubrí los fraudes de tu padre, busqué ayuda legal. Pero su poder aquí era abrumador. Tuve que fingir mi desaparición para protegernos mientras reuníamos evidencia suficiente. ¿La señora sabía que él iba a hacerme daño? Preguntó Sofía en un hilo de voz, como si le costara nombrar el miedo. No, mi amor, dijo Elena, rodeándola con los brazos. Nunca imaginé que fuera capaz de llegar tan lejos. Si lo hubiera sabido, la voz se le quebró. Pero ahora estamos juntas. Y esta vez, nada ni nadie podrá separarnos. El chirrido violento de los neumáticos sobre la grava los alertó. Voces alteradas, pasos furiosos trepaban la escalera. Un golpe seco estremeció la puerta que se abrió con brutalidad, dejando al descubierto a Ricardo Mendoza. Su rostro, deformado por la rabia, se congeló al ver a Elena. Dio un paso atrás, como si hubiese visto un fantasma. Imposible, murmuró. ¿Estás viva? Y tengo todas las pruebas de tus crímenes, Ricardo, dijo Elena, colocándose frente a Sofía con una determinación feroz. Fue entonces que Joaquín y María irrumpieron en escena, seguidos por el delegado Martins y varios agentes. Ricardo giró en redondo, dándose cuenta de que no había salida. Su imperio de mentiras se derrumbaba en un instante. Ricardo Mendoza, anunció solemnemente el fiscal, erguido, con los documentos en la mano. Queda arrestado por fraude, intento de homicidio y otros cargos. El eco de los derechos leídos por los agentes se fundía con el relincho suave de Trueno, que observaba desde la ventana como testigo silencioso. Sofía, acurrucada entre los brazos de su madre, sintió por primera vez en mucho tiempo que la pesadilla llegaba a su fin. A la mañana siguiente, la Casa de las Mariposas Azules estaba rodeada por periodistas. La historia de Elena Mendoza, quien fingió su muerte para salvar a su hija y exponer a su esposo corrupto, había conmocionado al país. Pero en el interior del hogar, lejos del bullicio, se celebraba una tranquila victoria: el desayuno en familia. ¿Otro panecillo, Sofía?, preguntó tía Clara con una sonrisa, viendo cómo la niña devoraba su desayuno con renovado apetito. Sofía asintió alegremente, extendiendo el plato. Elena la contemplaba con ojos humedecidos por una mezcla de amor y alivio, aún incapaz de creer que estaban juntas, a salvo. Joaquín y María compartían anécdotas sobre los días en que cuidaron a la pequeña, arrancando risas con la historia de cómo Trueno se convirtió en su guardián inseparable. Hablando de nuestro héroe, comentó María, mirando por la ventana. Parece que ha encontrado un nuevo pasatiempo. Afuera, Trueno pastaba entre los macizos floridos, alzando de vez en cuando la cabeza para observar a las mariposas azules que danzaban a su alrededor como centinelas etéreos. Su pelaje castaño resplandecía bajo el sol, y en su mirada había una paz que hablaba de hogar. Los investigadores concluyeron el análisis de los documentos, anunció tía Clara, entrando en la cocina con un periódico doblado bajo el brazo. La portada no deja lugar a dudas. Ricardo Mendoza confiesa tras ser confrontado con pruebas irrefutables. Elena tomó el diario y leyó en voz alta los detalles que ahora salían a la luz: la malversación de fondos de la empresa familiar, los fraudes fiscales, los intentos de usurpar la herencia de Sofía, y, finalmente, la decisión atroz de deshacerse de su propia hija por codicia. Pasará muchos años tras las rejas, comentó el fiscal, presente para una última reunión. Y todo el dinero desviado será devuelto a sus legítimos dueños. Sofía, que había permanecido en silencio, levantó la vista con una pregunta que pesaba en su corazón. ¿Podemos quedarnos con Trueno? Todos sonrieron ante la dulzura de su voz. Bueno, dijo Elena, haciendo una pausa dramática mientras observaba la ansiedad en el rostro de su hija. Técnicamente, él le pertenecía a tu padre. Pero el delegado Martins ya ha tramitado la transferencia oficial. Ahora, Trueno es nuestro. La sonrisa que iluminó el rostro de Sofía fue como un amanecer tras la tormenta. ¿Oíste eso, Trueno?, gritó hacia la ventana. El caballo alzó la cabeza, relinchó suavemente en respuesta. Y he estado pensando, continuó Elena. Esta casa tiene más que suficiente espacio para todos. Tía Clara ya aceptó, y quisiera invitarlos. Miró a Joaquín y a María. No fueron solo buenos vecinos.
Fueron ángeles guardianes para mi hija. Nos honraría que se mudaran aquí con nosotras. María llevó las manos al rostro, conmovida. Joaquín carraspeó, intentando disimular las lágrimas que se asomaban. Sería un honor, dijo finalmente. Y alguien debe cuidar ese jardín inmenso. Además, estoy seguro de que Estrella va a disfrutar mucho la compañía de Trueno. Y yo puedo seguir haciendo galletas, exclamó María, ya imaginando la cocina expandida y llena de aromas dulces. Sofía los miraba con los ojos brillantes, el corazón desbordando de alegría. Su familia ya no era solo su madre. Ahora también estaban tía Clara, con su sabiduría botánica y su ternura serena, Joaquín, con sus cuentos y su calma sabia, María, con su calidez maternal y sus galletas de canela. Y Trueno, su eterno protector. Mamá, susurró, ¿puedo salir a ver las mariposas? Claro, mi amor, dijo Elena, ayudándola a acomodarse en su nueva silla de ruedas, más cómoda y adaptada, recién llegada el día anterior. Pero antes, tomó un pequeño paquete de la estantería. Vi esto en el mercado del pueblo y no pude resistirme. Sofía abrió el envoltorio con cuidado. Sus ojos se llenaron de lágrimas al descubrir un osito de peluche casi idéntico al que había perdido en el río. Sin palabras, se abrazó a su madre con fuerza. Afuera, las mariposas azules continuaban su eterna danza, como fragmentos de cielo flotando entre flores. Trueno alzó la cabeza al ver a Sofía acercarse, como cada mañana desde aquel día junto al río, caminó hacia ella con la nobleza de un caballero. Han pasado 6 meses desde aquella mañana decisiva. La casa de las mariposas azules se ha transformado en un auténtico paraíso. Joaquín se dedica con esmero al jardín, mientras María llena el aire con aromas irresistibles de dulces caseros. Las mariposas, como si celebraran la paz que emana del lugar, revolotean con más brillo y abundancia que nunca. Sofía, sentada en su silla en la galería, contempla el atardecer con una calma que antes no conocía. En su regazo, el osito de peluche. A su lado, Trueno, vigilante y leal. Y sobre ellos, danzando libres en el aire tibio, las mariposas azules, guardianas de un nuevo comienzo. Su cabello, ahora más largo y luminoso, caía en una delicada trenza adornada con diminutas flores azules que tía Clara había recolectado y entretejido con esmero, como quien borda un talismán de esperanza. En su regazo descansaba el nuevo oso de peluche, tiernamente bautizado Corajudo, que compartía con ella el silencioso espectáculo del atardecer. Mira, mamá, dijo Sofía de pronto, señalando con entusiasmo a Trueno, que trotaba con porte orgulloso por el jardín, acompañado de Estrella, la elegante yegua de Mindoin. Joaquín, creo que ellos están enamorando. Elena rió suavemente y se sentó junto a su hija, acariciándole un mechón rebelde que el viento había soltado de la trenza. Podría ser, respondió, con una sonrisa nostálgica. Ese caballo siempre ha sabido elegir bien a sus compañeras. El dulce aroma de un pastel de maíz recién salido del horno flotaba hasta el porche, acariciándolas con promesas de consuelo, mientras la voz cantarina de María resonaba desde la cocina, entonando una melodía de su infancia. En el interior de la casa, se oía a Joaquín y a tía Clara debatiendo animadamente sobre cuál era la mejor estación para sembrar más girasoles, como si el tiempo ya no les pesara. Mamá, dijo Sofía, después de un largo instante de contemplación. A veces tengo miedo de despertar y descubrir que todo esto ha sido solo un sueño. Elena envolvió a su hija en un abrazo lleno de ternura, apretándola contra su corazón como si quisiera protegerla de cualquier sombra. No es un sueño, mi amor, susurró con dulzura. Aunque parezca mágico, todo esto es real. Hizo una pausa, como quien mide cada palabra antes de pronunciarla. ¿Sabes? A veces las cosas dolorosas que nos suceden nos conducen, sin que lo comprendamos al principio, a lugares y personas maravillosas que jamás habríamos encontrado de otra manera. Sofía sintió despacio, con esa sabiduría silenciosa que a veces solo los niños conocen. Como Trueno, que era de papá, pero en realidad, estaba esperando convertirse en nuestro ángel de la guarda. Exactamente, asintió Elena, emocionada. Y como Joaquín y María, que nos abrieron las puertas de su hogar y su corazón sin hacer preguntas. O como tía Clara, que mantuvo nuestro secreto y transformó esta casa en un refugio hecho a mano para nosotras. Trueno, como si hubiera entendido que hablaban de él, se acercó al porche con paso calmo. Sofía extendió la mano y acarició su suave hocico. El caballo cerró los ojos con satisfacción, justo cuando una mariposa azul se posó delicadamente sobre su crin, como si bendijera aquel instante.
Las sesiones de fisioterapia están dando resultado, comentó Elena, notando cómo los brazos de su hija comenzaban a recuperar fuerza y firmeza. El médico dijo que estoy progresando muy bien, respondió Sofía con orgullo. Es porque ahora tengo razones para hacerme más fuerte, añadió con una mirada resplandeciente. Quiero poder montar a Trueno yo sola, algún día. Como si hubiese comprendido, Trueno relinchó suavemente y apoyó su enorme cabeza en el hombro de la niña, en un gesto de afecto tan sincero y protector que, una vez más, logró conmover a todos los que lo presenciaban. María apareció en la puerta sosteniendo una bandeja repleta de pastel tibio y chocolate caliente. «Hora del bocadillo», anunció con una sonrisa, siendo rápidamente seguida por Joaquín y tía Clara. Todos se acomodaron en el porche, compartiendo no solo el dulce sabor del pastel, sino también risas, anécdotas y esa calidez que solo el amor verdadero puede ofrecer. Sofía los observó uno por uno, y su corazón rebosó de gratitud. Allí estaban todos los que había aprendido a amar, su familia elegida no por la sangre, sino por el corazón. El sol finalmente se ocultó detrás del horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosa antiguo y dorado, como si el día se despidiera con un suspiro de belleza. Las primeras estrellas comenzaban a titilar tímidamente, mientras las mariposas azules emprendían su último vuelo del día, llevando consigo, en sus alas brillantes, pequeños fragmentos del cielo. ¿Sabían que cada mariposa tiene un patrón único en sus alas?, comentó tía Clara, siempre lista para sembrar curiosidades. Como las huellas digitales, no hay dos iguales. Como las personas, reflexionó Sofía en voz baja, cada una especial a su manera. Trueno permanecía cerca, su imponente figura suavizada por la ternura de su mirada. Era más que un caballo. Era la presencia constante, la prueba viviente de un milagro que había unido a todos bajo ese mismo techo. Y en la paz serena del crepúsculo, con el aroma dulce del maíz horneado flotando en el aire y las carcajadas de su familia resonando como música de fondo, Sofía comprendió finalmente el verdadero significado de las historias que su madre le contaba por las noches. El amor, en todas sus formas, siempre encuentra un camino. Y así, en la casa de las mariposas azules, no solo comenzaba un nuevo capítulo para Sofía y Elena, sino también para cada alma que el destino, en su misteriosa sabiduría, había reunido allí. Entre flores, risas y alas que danzaban al viento, bajo la guardia leal de un caballo que una vez fue héroe, todos ellos habían encontrado mucho más que un refugio. Habían encontrado un hogar.